Capítulo 2. Finalmente, se decidió a volver la espalda al mar y se internó en un bosquecillo, donde al cabo de algunos pasos se tumbó. El día estaba a punto de terminar, apenas quedaba luz, aunque todavía podían distinguirse ciertos detalles del paisaje y en particular la colina que recortaba el horizonte y brillaba, desdeñosa y libre. Lo que inquietaba a Thomas era el estar recostado en la hierba y desear continuar allí largo rato, a pesar de estarle prohibida esa postura. En vista de que caía la noche, trató de incorporarse y, con las dos manos apoyadas en el suelo, puso una rodilla en tierra mientras su otra pierna se balanceaba. Luego hizo un brusco movimiento y consiguió mantenerse erguido. Estaba, por lo tanto, de pie. A decir verdad, había en su manera de ser una indecisión que abrigaba algunas dudas sobre todo lo que hacía. Así, aunque tuviera los ojos cerrados, no parecía que hubiese renunciado a ver en las tinieblas. Era más bien lo contrario. Del mismo modo, cuando se puso a andar, daba la impresión de que no eran sus piernas, sino su deseo de no andar lo que le hacía avanzar. Descendió a una especie de gruta que en un principio había creído suficientemente ancha, pero que muy pronto le pareció de una exigüidad exagerada. Delante, detrás, por encima de él, no importa dónde dirigiera las manos, chocaba brutalmente con una pared tan sólida como un muro de cemento. En todas direcciones se le cortaba el camino. Un muro infranqueable le rodeaba, y el muro no era el mayor obstáculo. Había que contar también con su voluntad firmemente decidida a dejarle dormir allí, en una pasividad semejante a la muerte. Locura, pues. En esa incertidumbre, buscando a tientas los límites de la abovedada fosa, apoyó todo su cuerpo contra la pared y esperó. Le dominaba la sensación de estar siendo empujado hacia adelante por su renuncia a avanzar. Tampoco se sorprendió demasiado. Con tanta fuerza su ansiedad le mostraba claramente el futuro, cuando poco más tarde se vio transportado algunos pasos más lejos. Algunos pasos parecía increíble. Sin duda, su avance era más aparente que real, ya que al no distinguirse el nuevo lugar del antiguo, tropezaba con las mismas dificultades. Era, en cierta manera, el mismo lugar del que se alejaba por miedo a alejarse. En aquel momento, Thomas cometió la imprudencia de echar una mirada a su alrededor. La noche era más sombría y más triste de lo que podía esperarse. La oscuridad lo cubría todo. No había ninguna esperanza de atravesar las sombras, pero se palpaba la realidad en una relación de una intimidad perturbadora. Su primera observación fue que todavía podía servirse de su cuerpo, particularmente de sus ojos, y no era que viese algo, sino que lo que miraba, a la larga, le ponía en relación con una masa nocturna que percibía vagamente como si formase parte de él mismo, una masa en la que se encontraba inmerso. Naturalmente, solo formuló esta observación a título de hipótesis, como un punto de vista cómodo al que recurría solo ante la necesidad de desenmarañar las circunstancias nuevas. Como no había forma de medir el tiempo, esperó probablemente horas antes de aceptar esta manera de ver. Pero fue como si el miedo hubiera hecho presa en él de repente, y avergonzado, levantó la cabeza albergando una idea que le había estado rondando. Fuera de él se encontraba algo parecido a su propio pensamiento, que su mirada o su mano podrían tocar. Fantasía repugnante. Pronto la noche le pareció más sombría, más terrible que cualquier otra noche, como si brotara realmente de una herida del pensamiento que ya no podía pensarse, del pensamiento tomado irónicamente como objeto por algo distinto al pensamiento. Era la noche misma. Las imágenes de su oscuridad le anegaban. No veía nada, pero lejos de preocuparse por ello, hacía de esta ausencia de visión el punto culminante de su mirada. Su ojo, inútil para ver, adquiría proporciones extraordinarias, se desarrollaba de una manera desmesurada y extendiéndose sobre el horizonte, dejaba que la noche penetrara en su centro para recibir al día.
En medio de este vacío se mezclaban la mirada y el objeto de la mirada. Y no solo ese ojo, que no veía nada, recelaba algo, sino que incluso recelaba la causa de su visión. Veía como objeto aquello que le impedía ver. Su propia mirada le penetraba en forma de imagen, en el momento en que esa mirada era considerada como la muerte de toda imagen. Esto deparó a Thomas nuevas preocupaciones. Su soledad no le pareció tan completa y tuvo incluso la sensación de que había tropezado con algo real que trataba de deslizarse dentro de él. Quizá habría podido interpretar esta sensación de modo distinto, pero no podía resistir la tentación de lo peor. Su excusa era que ante una impresión tan fuerte y tan penosa, era casi imposible no ceder. Incluso si hubiera negado la verdad, habría sentido un gran malestar de no creer en algo excesivo y violento, pues con toda certeza un cuerpo extraño se había alojado en su pupila y se esforzaba por ir más lejos. Era algo insólito, realmente molesto, tanto más molesto cuanto que no se trataba de un objeto pequeño, sino de árboles enteros, de todo el bosque todavía palpitante y lleno de vida. Experimentaba todo esto como una debilidad denigrante y dejó de prestar atención a los detalles de los acontecimientos. Quizá un hombre se había deslizado por la misma grieta. No hubiera podido afirmarlo, pero tampoco negarlo. Sintió como si las olas invadieran la especie de abismo que él era. Todo esto no le preocupaba sino escasamente. No prestaba atención más que a sus manos, ocupadas en reconocer a los seres entremezclados con él de los que discernía parcialmente el carácter. Perro representado por una oreja, pájaro en el lugar del árbol sobre el que cantaba. Gracias a estos seres que se entregaban a actos que escapaban a toda interpretación, fueron construyéndose edificios, ciudades enteras, ciudades reales, hechas de vacío y de millares de piedras amontonadas, criaturas rodando en la sangre y a veces desgarrando las arterias, que representaban el papel de lo que Thomas llamaba en otro tiempo las ideas y las pasiones. El miedo se apoderó de él, un miedo que no distinguía en nada de su cadáver. El deseo era ese mismo cadáver que abría los ojos y, sabiéndose muerto, ascendía torpemente hasta la boca como un animal tragado vivo. Los sentimientos primero le poseyeron y luego le devoraron. 1000 manos, que no eran más que su mano, le oprimían cada trozo de su carne. Una mortal angustia le sacudía el corazón. Sabía que su pensamiento, confundido con la noche, velaba alrededor de su cuerpo. Sabía también, terrible certidumbre, que buscaba una salida para entrar en él. Contra sus labios, en su boca, se entregaba a una unión monstruosa, suscitaba bajo los párpados una mirada necesaria y al mismo tiempo destruía furiosamente aquel rostro que besaba. Ciudades prodigiosas, ciudades en ruinas, desaparecieron. Las piedras fueron arrojadas lejos, se trasplantaron los árboles, desaparecieron las manos y los cadáveres. Solo el cuerpo de Thomas subsistió, privado de sentido, y el pensamiento, que le habitaba de nuevo, pasó rozando el vacío.